Muy buenas, amigos. Hoy venimos con uno de esos experimentos de psicología que nos llaman mucho la atención y que son dignos de analizar en la actualidad de hoy. Traemos un análisis del famosísimo experimento de Milgram. Pero antes nos va a venir bien saber un poco quién es Stanley Milgram. Stanley Milgram nació y murió en la ciudad de Nueva York. Nació en el Bronx, murió en Manhattan. Nació el 15 de agosto de 1933 y murió el 20 de diciembre de 1984. Fue un psicólogo graduado de la Universidad de Harvard, aunque en realidad comenzó estudiando ciencias políticas y tuvo que hacer muchos cursos para ser readmitido en psicología. De familia hebrea, su padre era húngaro y su madre rumana. Es un dato que en Wikipedia está en su biografía. Es un dato que puede que le haya marcado su personalidad debido a que sus experimentos tenían relación con los juicios de procesamiento a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos estudios que él hace sobre cómo influye la autoridad sobre el individuo le era a él de muy interés porque como que le tocaba las fibras. El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran estar en conflicto con su conciencia personal. Repito, el fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran estar en conflicto con su conciencia personal. Así pues, tras los experimentos de Solomon Asch, sabemos que hay un 20% de la manada humana que son personas incorruptibles ante la presión social, que no se conforman psicológicamente, que no comulgan con ruedas de molino y que se podrían considerar personas íntegras y dignas de aprender y de admirarlas y de sentir y de sentirse cerca de esas personas. El experimento de Milgram demuestra que no solo hay por contraparte ese 20% de supercrédulos, si haciendo ese equilibrio del 20% de las personas que jamás se corrompen. Además de ese balance, hay en el intermedio un montón de personas que se conforman con
obedecer las órdenes de una autoridad aun cuando éstas pudieran estar en conflicto con su conciencia personal. Los experimentos comenzaron en julio de 1961, 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi en Alemania. Dato de la Wikipedia. La Wikipedia le hace el interés de hacer ese paralelismo de los juicios que recibieron los nazis tras la Segunda Guerra Mundial con estos experimentos que se están realizando y posiblemente, pues claro, que tengan relación. El psicólogo Milgram ideó estos experimentos para responder a la pregunta: ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? Milgram resumiría el experimento en su artículo Los peligros de la obediencia en 1974, escribiendo: los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar ¿cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico? Para un experimento científico. Para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de la persona. Imperativos morales de la persona. Imperativos morales de la persona. De lastimar a otros con los gritos de la víctima sonando en los oídos de los sujetos participantes. La autoridad subyugaba con mayor frecuencia la extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Stanley Milgram. Se llama el experimento de Milgram, pero ya que nos han presentado le podríamos llamar Stanley, ¿no? Pues nuestro amigo Stanley puso a través de unos carteles en Connecticut que reclamaban voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje, así se presentaba, por lo que les pagarían $4 a los voluntarios. Ojo, el equivalente de hoy son $28 actuales, más dietas. A los voluntarios que se presentaron se les ocultó que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia a la autoridad. Los participantes eran personas de entre 20 y 50 años de edad, de todo tipo de educación, desde los que acababan de salir de la escuela secundaria a participantes con doctorados. Doctorados. El experimento requiere 3 personas: el experimentador, el investigador de la Universidad de Yale,
el maestro, entre comillas, que es el voluntario que leyó el anuncio en el periódico, y el alumno, un cómplice de experimentador que se hace pasar por participante en el experimento. El experimentador le explica al participante que tiene que hacer de maestro y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falle una pregunta. A continuación, cada uno de los dos participantes escoge un papel de una caja que determinará su rol en el experimento. El cómplice toma su papel y dice haber sido designado como alumno. El participante voluntario toma el suyo y ve que dice maestro. En realidad, en ambos papeles ponía maestro. En realidad, en ambos papeles ponía maestro. Y así se consigue que el voluntario con quien se va a experimentar reciba forzosamente el papel de maestro. Separado del maestro por un módulo de vidrio, el alumno se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata para impedir un movimiento excesivo. Se le coloca unos electrodos en su cuerpo con crema para evitar quemaduras y se señala que las descargas pueden llegar a ser extremadamente dolorosas. A los participantes se les comunicaba que el experimento estaba siendo grabado para que supieran que no podrían negar posteriormente lo ocurrido. Se comienza dando tanto al maestro como al alumno una descarga real de 45 voltios con el fin de que el maestro compruebe el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibirá su alumno. Seguidamente, el investigador, sentado en el mismo módulo en el que se encuentra el maestro, proporciona al maestro una lista con pares de palabras que ha de enseñar al alumno. El maestro comienza leyendo la lista a este y tras finalizar le leerá únicamente la primera mitad de los pares de palabras, dando al alumno 4 posibles respuestas para cada una de ellas. Este indicará cuál de estas palabras corresponde con su par leída presionando un botón del 1 al 4 en función del cual cree que es la correcta. Si la respuesta es errónea, el alumno recibirá del maestro una primera descarga de 15 voltios que irá aumentando en intensidad hasta los 30 niveles de descarga existente, es decir, 450 voltios. Si es correcta, se pasará a la siguiente palabra. Pues el alumno en verdad era un actor, ¿no?
El alumno ha sido previamente aleccionado por el investigador para que vaya simulando los efectos de las sucesivas descargas. Así, a medida que el nivel de descarga aumenta, el alumno comienza a golpear en el vidrio que lo separa del maestro y se queja de su condición de enfermo del corazón. Luego aullará de dolor, pedirá el fin del experimento y finalmente, al alcanzar los 270 voltios, gritará de agonía. Lo que el participante escucha en realidad una grabación de gemidos y gritos de dolor. Si el nivel del supuesto dolor alcanzado, los 300 voltios, el alumno dejará de responder a las preguntas y se producirán estertores previos al coma. Por lo general, cuando los maestros alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos ante las quejas de dolor de sus alumnos y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y se preguntaban por el propósito del experimento. Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Algunos de los participantes incluso comenzaban a reír nerviosos, y algunos al oír los gritos de dolor provenientes de su alumno. Si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, éste le indicaba imperativamente, y según el grado: continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna. Debe continuar. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después de que hubiera administrado al máximo de 450 voltios 3 veces seguidas. En el experimento original, el 65% de los participantes, 26 de 40, aplicaron la descarga de 450 voltios. El 65% de los participantes frieron vivo al alumno. Ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. El estudio posterior de los resultados y el análisis de los múltiples tests realizados a los participantes demostraron que los maestros, con un contexto social más parecido al de su alumno, paraban el experimento antes. Además de este proyecto, Milgram realizó otro en el que se realizaban, ojo aquí lo que dice, ojo. Además de este proyecto, Milgram realizó otro en el que se utilizaban ratones de experimentación. El experimento consistía en mostrarles la salida a los ratones dentro de una caja de paredes electrificadas. El ratón entendía que la salida no le beneficiaba y seguía a la próxima pared para así encontrar la salida. El experimento demuestra que el ratón, tanto como el ser humano, puede ser condicionado con presión para hacer lo que pida el demandante o maestro, como en el experimentador con los alumnos.
desgranando la psicología, experimentos, besos y abrazos.